Pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, al mejor estadio del mundo. Hoy es jueves 28 de septiembre del 2023. Quédate conmigo, siéntate, ponte cómodo o cómoda, que empezamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Bueno, pues ayer conseguimos sacar 3 puntos muy importantes aquí en el Estadio Santiago Bernabéu contra la Unión Deportiva Las Palmas. No nos hace tener el liderato, lo tiene el Girona, porque ganó también ayer en su partido correspondiente. Así que el primer clasificado en estos precisos instantes es el Girona, el segundo el Real Madrid y el tercero el Fútbol Club Barcelona. Este sábado jugamos en Montilivi contra el Girona, contra el primer clasificado actualmente. Y la semana que viene jugamos Champions, jugamos en Italia contra el Nápoles. Ya no jugaríamos aquí hasta el sábado 7 de octubre del 2023 a las 4:15 de la tarde. Y ya después de ese partido no jugaríamos en casa hasta el día 5 de noviembre contra el Rayo Vallecano. Parece ser que el Real Madrid es el que adultera la competición, pero es que resulta que en el día de hoy, a primera hora, la Guardia Civil ha registrado la sede de los árbitros en busca de documentación sobre el caso Negreira. Encima, la entrada de los investigadores ha pillado por sorpresa a los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol. En resumidas cuentas, la Guardia Civil registra la sede del comité de árbitros y el juez imputa al Barcelona por cohecho en el caso Negreira-Barcelona. ¿Quién adultera la competición? ¿Quién es el que siempre está saltándose las normas? Luego llega el Real Madrid. Es que eso es la pura envidia, la pura envidia y la rabia que tienen contra el madridismo y contra el Real Madrid. Pero bueno, venga, empezamos las obras. Empezamos en el exterior, como siempre, en la esquina de la Torre B. Ya sabes, mira lo que estoy haciendo. Estoy andando, bueno, ahora estoy bailando y por eso me están pagando. Me están pagando, sí. Te dejo las aplicaciones en la cajita de la descripción, justo aquí abajo. Te las descargas e introduces mi código de patrocinio para que el principio con esa aplicación, con esas aplicaciones, pues te sea un poquito más sencillo. Bueno, pues también tenéis en mi canal el vídeo reacción del día de ayer en el Santiago Bernabéu contra la Unión Deportiva Las Palmas, que chapó por la afición, una afición de 10, sin ningún altercado, gente majísima, que eran como 700 u 800 personas aficionados en la zona acotada y delimitada para la afición visitante, pero estaban esparcidos, estaban repartidos por las diferentes zonas del Estadio Santiago Bernabéu durante el partido. Así que bueno, pues envidiable la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí a la izquierda, al fondo, en la zona de Castellana, seguimos viendo, bueno, ahora veremos, en estos momentos no están picando, pero a la izquierda tenemos el desalojo de esas casetas, esos vestuarios, esas oficinas improvisadas por la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Y aquí a la derecha, ahí podemos ver cómo siguen cortando, demoliendo y rompiendo esa plataforma que tenemos en Castellana. Poco movimiento tenemos en la esquina de la Torre B, pero bueno, aún así pues pasaremos a la valla que tenemos justamente en esa zona y saltaremos, brincaremos para poder visualizar lo que hay en el interior. Bueno, pues como hemos comentado, este fin de semana jugamos en Montilivi contra el Girona. La semana que viene, entre semana, jugamos en Italia contra el Nápoles. Y ese fin de semana ya, que coincide con esa semana de Champions, jugamos aquí y ya no volveríamos a jugar en casa hasta dentro de un mes. Así que bueno, pues esta semana y un día o 2 días más o menos aprovecharán a seguir con la remodelación, novedades trepidantes, así que aquí estaremos para grabarlas y visualizarlas. Y luego el mes de octubre, hasta que volvamos aquí a jugar contra el Rayo Vallecano, pues veremos grandes avances. Yo creo que veremos la finalización de la remodelación pues prácticamente a un 97 o un 98%, porque yo creo que acabarán con la colocación de las pantallas para el videomarcador 360 grados y prácticamente todo el exterior también. Así que el mes de octubre, lo que llevo diciendo durante unas cuantas semanas, va a ser muy interesante. Bueno, pues bajamos rápidamente a esta esquina de la Torre B. Ahí podemos ver las lamas, esas lamas de cierre que van a colocar en la parte del fondo sur, encima de la fachada, y debajo en la parte inferior de las viseras. Vimos en el día de ayer, en el vídeo de las alturas, cómo empezaron a colocar una de las lamas de cierre correspondientes a la zona de viseras de este lado de aquí, del fondo sur,
Así que estas lamas que tenemos aquí a la izquierda, lo que decíamos, pues son las que van a ir colocando e instalando en toda esa zona de ahí arriba. También podemos ver lamas para la parte de la cubierta. También vimos cómo tenían un pequeño pasillo entre la cubierta oeste y la parte de la cubierta fija de la esquina de la torre B, esa curva. Así que es posible que esas lamas sean para tapar todo ese hueco. Ahí tenemos las lamas en vertical de la torre B. Vimos el otro día cómo quitaban unas cuantas, volvían a ponerlas. Trabajos en los interiores. Se vuelve a reactivar la obra, no por mucho tiempo, pero todo lo que hagan pues es interesante de sacar aquí en el canal. Hay al fondo las estructuras, las puertas de acceso 18, 20, 22, 16. Ya vimos la semana pasada o a principios de semana de esta cómo empezaban a colocar los banners, donde de momento ya sabéis que no han sido habilitados, no han sido encendidos todavía. Veremos a ver si en octubre ya por fin pues los encienden. Vámonos directamente hacia Castellana, que estamos escuchando ya el ruido de la demolición de la plataforma que tenemos en toda esta zona. Vamos para allá. Soy de Las Palmas, la. Lo que decíamos, ahí podemos ver cómo están quitando las casetas, esas oficinas improvisadas y temporales que habían colocado en esta zona del Santiago Bernabéu. Y aquí a la derecha tenemos esa máquina con el pedazo de crack a la derecha, esa máquina que contiene un martillo, que es el que está demoliendo y picando este hormigón de la plataforma, que si quitamos un poco el zoom nos podemos hacer una idea de cómo van demoliendo esta gran plataforma. Queda muy pero que muy poquito. Abrimos plano, volvemos a dejar el modo gran angular, vamos dejando atrás poco a poco la esquina de la torre B y vamos a enseñaros la zona oeste, la fachada oeste, que hemos visto también cómo cambiaban esas antiguas lamas, las lamas con mucha separación y ese ángulo muy abierto, y han ido colocando las nuevas, donde aún podemos ver cómo faltan huecos por cerrar. Seguimos avanzando, que se me suben las hormigas y luego no soy capaz de quitármelas. Oye, eso parece otra cosa, ¿no? Hay que ver cómo se va quedando todo esto de despejado, ¿eh? Además podemos ver perfectamente ya desde aquí la demolición, cosa que antes no lo podíamos ver fácilmente. Antes había casetas, que son las que están quitando en estos precisos instantes. Han quitado toda esta zona de aquí y ahora podemos ver más libremente la demolición, hasta incluso la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Pues bienvenidos al Montículo de Bélgica, un día más. Aquí estamos ya enseñando la zona de Castellana y tenemos pues básicamente el nuevo material que están trayendo para el interior. Ya sabéis que hay muchos de los palcos que no están terminados, por lo tanto hay que seguir aprovechando estos mini parones para seguir con la remodelación en el interior. Ahí al fondo tenemos la esquina de la torre C, la parte inferior de la fachada que está lista, o al menos aparentemente, y la zona de Castellana, que ya sabéis que tienen que ir cambiando esas lamas que tenemos a la izquierda, estas que tenemos aquí, y que parece que en el día de hoy pues no van a proceder a hacerlo. Estas que tenemos en la parte central ya están cambiadas, hasta incluso han quitado los adhesivos protectores y falta por tapar los huecos, como decíamos antes. En la parte superior, parte inferior de las viseras, hemos visto cómo colocaban las lamas de cierre, siguen y continúan alineándolas, acoplándolas definitivamente. Ahí están en el día de hoy, ahí podemos ver las plataformas, esos andamios que han construido, han montado para seguir con esos trabajos, que prácticamente ya están llegando a la esquina de la torre C. Seguimos andando. Por cierto, la semana que viene jugamos contra el Nápoles. Ya sabéis que hay un jugador ahí que se llama Osimhen, que ha estado en la órbita, o parece que está en la órbita del Real Madrid. Al menos es un jugador muy, pero que muy bueno. La verdad es que le veo de 9 del Real Madrid. Así que, por favor, todas esas personas que vayan a ver el partido contra el Nápoles la semana que viene, ojo, cuidado, atentos a ese jugador, porque podría ser perfectamente un jugador o un 9 para el Real Madrid. Bueno, pues bienvenidos un día más al lateral oeste del Santiago Bernabéu. Bienvenidos un día más a mi canal, viendo la zona oeste del Santiago Bernabéu. Antes digo lo de tapar los huecos, y efectivamente están colocando lamas para tapar ese hueco que tenemos
en la parte sur de la fachada oeste. Ahí lo podemos ver. Así que en el día de hoy se van a dedicar a instalar esas preciosas lamas para cerrar esa parte. Esta de momento pues tenemos los andamios en la parte interior, pero no hay ningún tipo de movimiento. Dejamos el modo gran angular, también vemos cómo traen material en esas furgonetas. Y ya os digo que el mes de octubre va a ser lo último ya de la obra del Santiago Bernabéu, ¿eh? Es que yo creo que ya es el parón así más importante que vamos a tener, y yo creo que el videomarcador y todas esas actuaciones que quedan por hacer van a estar acabadas, excepto la zona de los asientos, ese cambio de huella, pero lo más gordo, por así decirlo, lo más importante, se lo van a quitar en octubre, como mucho noviembre también. Seguimos. Vista la zona oeste del Santiago Bernabéu con esas lamas de cierre que siguen acoplando y alineando como si fuese una ensalada, que ya lo dijimos en el día de ayer. Ahí tenemos todas esas que tienen que seguir colocando en esta esquina, en esta curva de donde estamos ya, que es la Torre C. Así que nada, bienvenidos al Fondo Norte y bienvenidas también. Vamos a ver qué novedades tenemos. Vamos a subir la mirada hacia la esquina de la Torre C, ya en la zona de las viseras, que vimos cómo colocaban estas lamas. Aún falta el hueco por cerrar, obviamente, al igual que en la parte vertical, en la parte de la fachada. Así que vamos para allá a ver qué novedades tenemos. El caso Rüdiger: no se aprecia gravedad en la lesión del gemelo, se confía en que pueda jugar el sábado. El caso Álava: mañana se le realizará una resonancia. El caso Brahim, que ya sabéis que jugó ayer con molestias, sufre una luxación y fisura en el hombro derecho, podrá jugar, eso sí, infiltrado como lo hizo en el día de ayer. Estamos, que parece que nos ha mirado un gato negro. Bueno, pues seguimos avanzando, seguimos yendo por la zona del Fondo Norte y Rafael Salgado. ¡Ojo! Estoy escuchando, ese sonido me es peculiar y me da a mí que están moviendo las bandejas, así que yo creo que ahora vamos a acceder. Sí, estoy escuchando el sonido de los carros. Bueno, pues lo que decíamos, poco movimiento en toda esta zona. Allá al fondo esos contenedores donde depositan todos esos residuos, una carrera de camiones y carretillas que tenemos aquí a la izquierda, y poco más que comentar. No tenemos ninguna novedad, es que no hay nada de novedad en toda esta zona, así que vamos a ir directamente al lateral este del Santiago Bernabéu y Padre Damián, otro de los huecos que tienen que seguir cerrando y que hoy pues tiene pinta de que tampoco lo van a cerrar. Es que no tenemos nada de suerte con las lesiones este año, ¿eh? Nuestra jugadora del Real Madrid femenino, Carolina Weir, sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La operarán en los próximos días. Este año no sé lo que está pasando, pero no lo estamos pasando muy bien. Yo creo que es el peor año, la peor temporada de la historia del Real Madrid, que sufrimos tantas lesiones y tan importantes, ¿eh? Seguimos avanzando, tenemos el Torreón Norte, esas estructuras para las nuevas puertas de acceso en esta parte del Santiago Bernabéu, que podemos ver ahí al fondo una plataforma enfilada a la puerta 55, pero no vemos el pedazo de crack que debe estar en la cesta para seguir trabajando en toda esa zona. Otro de los nuevos restaurantes, al menos estas son las puertas de entrada para ese restaurante que vamos a tener en el lateral este de Padre Damián. Vimos cómo colocaban los cristales, las mamparas en la parte superior y en la parte intermedia. Seguimos avanzando y también tenemos muchas, pero que muchas ganas de ver cómo colocan esas lamas en la parte inferior de la fachada, en esta curva perfecta que tiene el lateral este. Han vuelto a retirar las vallas, están pavimentando toda esta zona y podemos ver cómo han delimitado, cómo han pintado pues lo que vienen siendo los trabajos que van a realizar. Así que hoy vuelven a reanudar esos trabajos que además ya vimos que hacían en toda esta zona, que esta parte de la calzada está totalmente remodelada. Allá al fondo más material para el interior, ahí lo podemos ver, está muy empaquetado, no consigo adivinar qué es lo que puede ser, parece material metálico, ahí lo vemos, totalmente embalado. Palco de honor, parte central del lateral este, con la tripota, con la preciosa fachada este del Santiago Bernabéu. Poco más que comentar en esta zona del Santiago Bernabéu. Os dejo este barrido de derecha a izquierda para que veáis toda la fachada este a día de hoy.
y nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones y Fondo Sur. No te vayas porque ahora accederemos al interior. Aquí desde la Plaza de Sagrados Corazones, pocas novedades que comentar, pero aún así es importante sacarlo todos los días porque es preciosa, como yo. Bueno, yo soy precioso. Y aquí tenemos la parte superior de la Torre A, zona de las viseras, que ahí vemos cómo colocaban esos nexos. Han colocado y montado una de las grúas del elenco de Aguilar, pero de momento pues no han comenzado a colocar las lamas, al menos lo que podemos ver desde aquí. Las lamas de cierre también en la parte inferior de las viseras, esas lamas de cierre que a algunas sí les han quitado el adhesivo protector, pero en otras, como hemos visto ahora, pues aún no se los han quitado. Así que nos vamos hacia el Fondo Sur. Ahí parece que están pescando, ahí están recogiendo el anzuelo. Tebas se pronuncia sobre el caso Negreira. Dice, hay indicios de unos pagos irregulares que no había que hacer a Negreira. La intención no encuentro otra, pero hay que comprobarlo, cerca está del asunto. También dice, yo no señalo a un directivo u otro, solo digo que hay que seguir investigando para aclarar bien el nivel de influencia en los ascensos y descensos y en las designaciones. Llegando al Fondo Sur seguimos observando la fachada y aquí tenemos uno de los huecos que tienen que seguir cerrando. A la derecha en las guías verticales podemos ver las nuevas pletinas que han ido colocando para acoplar las nuevas pestañas, y ahora vemos movimiento en la parte superior en la guía vertical que tenemos a la izquierda. Ahí podemos ver cómo siguen creando los orificios, colocando las pestañas, y a ver si en el mes de octubre podemos ver cómo cierran toda esta parte de la fachada. Siguen demoliendo la base de hormigón que tenemos aquí, ya queda muy pero que muy poquito. Ahí podemos acercar la mirada y podemos ver pues más o menos lo que va quedando de esa base de hormigón donde estaba montada la grúa torre, aquí en el Fondo Sur. Así que bueno, yo creo que ya entre esta semana y la que viene finiquitarán y finalizarán con todos estos trabajos de demolición. Aquí en el Fondo Sur podemos observar cómo siguen colocando los banners LED, los paneles informativos que van justamente en la parte intermedia de estas estructuras. Ahí lo podemos ver, una plataforma de tijera diésel que está trabajando ahora mismo en toda esa zona. Aquí tenemos la parte inferior de la fachada, la tienda oficial del Real Madrid, de forma provisional por las obras. Y aquí a la derecha, de momento, a partir de la puerta 34, no han colocado los banners. A ver si para esta semana a finales o ya a principios de la siguiente podemos empezar a ver esos trabajos. Accedemos al interior. Bueno, pues ya lo primero que vemos nada más acceder al interior es que, bueno, es verdad que no se ve muy bien, pero podemos apreciar que ya han metido bandejas al interior del hipogeo. A la derecha creo que hay una, así que no han metido todas. Vamos a llegar a tiempo para ver cómo meten las restantes. Mira, ahí a la derecha, ahí está. Ahí falta una bandeja. Bueno, faltarían 2 o 3 por lo menos, pero están los carros ahí. Así que en cualquier momento se va a mover hacia la zona del hipogeo. Así que vamos por allá. Bienvenidos y bienvenidas. Suscríbete y dale al like. Bueno, pues antes decimos que faltan pantallas por colocar. Esos banners informativos que van justamente en la parte central de estas estructuras de accesos. Y ahí podemos ver cómo están trayendo más. Es posible que sean para las puertas más cercanas a la Torre A. Aquí podemos ver... ¡Ay, me he pasado de zoom! Aquí podemos ver las nuevas pantallas que están colocando ya, bueno, que están colocadas ya en estas estructuras. Ahí vemos cómo se asoman los cables por la parte interior. Muy importante porque si no, no funcionan las pantallas. Seguimos. He escuchado el sonido de los carros, así que es posible que veamos ya la bandeja sobre las celosías para empezar a hacer el movimiento vertical. Pues efectivamente lo que estábamos diciendo, la bandeja ya encima de las celosías, para que una vez que se abran las celosías, pues empezar ya el movimiento vertical de lo que parece ser la cuarta bandeja. Sí, es la cuarta bandeja, ya han metido 3 al hipogeo, así que muy poco, pero que muy poco falta para ver cómo meten todas las bandejas. Mirad esta esquina de aquí,
que ayer desde el lateral este pues se veía bastante bien, pero cuando les da el sol directamente es cuando se ve las magnitudes del problema. Bueno, pues ya estamos en el interior, nos ponemos las gafas y empezamos a ver las novedades del día de hoy. Ya sabes, dale a like y suscríbete a mi canal, muy importante para poder seguir viendo los vídeos reacción, vídeos noticias del Real Madrid y las novedades de la obra del Santiago Bernabéu. Tenemos una reunión, tenemos una visita, no sé exactamente de qué empresa. Por ahí vemos cómo están en la banda del lateral este, justamente están saliendo por la zona del túnel de vestuarios. Veo que están cambiando asientos, están retirando los antiguos. Vamos a acercar la mirada a los sectores donde están trabajando. Este sector más cercano a la zona de los banquillos, en el lateral este, grada baja y grada alta. Por cierto, la grada abatible completamente abierta. Ahí tenemos la zona de los banquillos, palco de honor, y a la izquierda, a la zona de la derecha de esos banquillos, en este caso del banquillo visitante, podemos observar que también han retirado los antiguos asientos. Eso lo han hecho en el día de hoy y ya están pues en las diferentes filas con las correspondientes reformas. Empezar a imprimir y también pintar en toda esta zona. Estoy viendo que ahí en el lateral este tenemos dos sectores donde están trabajando en estos precisos instantes, lo que he dicho, la grada abatible completamente abierta, y también están quitando los asientos en la zona del fondo norte, esquina con el lateral este. Ahí podemos ver cómo están apilando todos los asientos en la parte entre la grada y el terreno de juego. En la parte inferior están todos los asientos quitados, desacoplados y desanclados, y están ahora mismo funcionando y trabajando en la parte central, donde están con los desatornilladores quitando toda esa fuerza de los tornillos, esas tuercas que tanto tiempo han estado sujetando y anclando estos asientos del Clásic Bernabéu. Ya vimos la semana pasada, bueno, estas dos últimas semanas, cómo han estado cambiando los asientos de la grada baja y grada alta del fondo norte. Ayer pudimos estar en esta zona grabando, que es que el día de mañana, cuando esté el vídeo marcado 360 grados totalmente operativo, todas las pantallas colocadas tanto en los fondos como en las esquinas, en las curvas, como en los laterales, esta zona de aquí lo va a ver perfectamente. Es verdad que todos los asientos, los que correspondan a su lado, pues se perderá un poquito de visión. Por eso es verdad que están las pantallas en las zonas de los cuartos anfiteatros. Ya sabéis, en los laterales tendremos 3 pantallas y en los fondos tendremos 2. Y lo que iba a decir es que se va a ver muy bien el vídeo marcado 360 grados cuando estén todas las pantallas y esté totalmente operativo. Va a ser una brutalidad. Bueno, seguimos viendo cositas, que esto no acaba aquí. Ahí están recogiendo las celosías ya, así que en breve veremos cómo bajan de forma vertical la bandeja al hipogeo. También podemos ver desde aquí la zona del primer anfiteatro del lateral este, que han vuelto a destapar esa línea de palcos, al menos estos sectores, los más cercanos a la torre D. Es posible pues que vuelvan a reanudar los trabajos de construcción de esos palcos. También veo que en la parte central hay otra de esas estructuras, otro palco donde han destapado esa lona característica de los partidos que llevamos viendo tantas temporadas, así que muy buena noticia, y es que van a trabajar en la estructuración de esos palcos del lateral este. Seguimos viendo cositas, vámonos al fondo norte. Vemos muchas cuadrillas de trabajadores en la zona del primer anfiteatro, en la zona del segundo anfiteatro, y hasta incluso también en la línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ya sabéis que después de los partidos pues hay algunas de las sillas, de los asientos, que no están bien anclados, y cuando realmente se prueban es en los partidos, cuando la gente se sienta, los aficionados se sientan y descubren pues que ese asiento no está posicionado del todo, y ahí es cuando al día siguiente pues mandan a las cuadrillas, en este caso pues 2 o 3 trabajadores, para solucionar todos esos problemas y errores. Ya sabéis que estamos en construcción, estamos en remodelación, por lo tanto pues estas cosas pueden pasar. Ahí también vemos movimiento en la zona del segundo anfiteatro, lo que digo, pues servicios de mantenimiento. Vámonos al tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro del fondo norte. Hemos visto antes movimiento y ahí podemos ver cómo siguen con
las tareas definitivas en esta línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro, que ya sabéis que no están listos al 100%, es verdad que están operativos, pero no están terminados. Ahí podemos ver todas esas nuevas estructuras que tenemos con los nuevos asientos, esas terrazas típicas ya del nuevo Bernabéu en esta zona del fondo norte. Vámonos a la esquina de la Torre D, en este caso al restaurante panorámico que tenemos en esa zona. Volvemos a ver los andamios totalmente montados en ese lateral del Sky Bar del fondo norte con el lateral este. Van a continuar con los trabajos de revestimiento final de toda esa estructura, tanto en el lateral de la izquierda como en el lateral de la derecha, aunque parece que en el lateral de la derecha no tenemos hoy movimiento, sí en el de la izquierda, así que es posible que antes de que juguemos aquí en casa again, en casa de nuevo, pues ya estén realizados y finalizados todos esos trabajos en esa estructura. Ahora que estamos viendo cómo vuelven a quitar y a meter las bandejas en el hipogeo, saldremos de dudas de si van a empezar a colocar pantallas en esta estructura del videomarcador 360 grados que tenemos en el lateral este, que ya vimos la semana pasada cómo empezaban a instalar todas esas líneas de vida en su interior, los polipastos totalmente colocados y preparados para subir las pantallas del videomarcador. Así que a ver si mañana salimos de dudas una vez que estén las grúas en el interior después de haber metido las bandejas, y a ver si continúan con esos trabajos en esa zona del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo las dos bandejas restantes en la parte más cercana al lateral este, la bandeja que estaba en el hipogeo, bueno, encima de las celosías aún no la han metido, aunque parece que ya está bajando. Sí, está bajando ya. Sí, está bajando. Is down, la bandeja is down. Justo, la verdad que le había perdido un poco la pista y estaba pendiente de las novedades del interior. Es como que ya pues no es tan atractivo ver cómo meten ya las bandejas como al principio, pero bueno, aquí mientras que haya movimiento, aquí estará el canal de JR activo para poder seguir plasmando en el canal todo lo que va sucediendo. Aquí podemos ver cómo se está metiendo la cuarta bandeja ya hacia el hipogeo, faltan dos, que es la que hemos comentado antes. Mientras tanto siguen haciendo servicios de mantenimiento en el césped que aún faltan por bajar. Mirad, la gente que está en el interior del hipogeo están flipando, Yo quiero ir ahí, hombre. Invitadme, por favor. Solamente hacer eso, lo que están haciendo ellos, sin grabar, que me cacheen si quieren. A lo mejor es lo que quiero, que me cacheen. No voy a llevar ningún dispositivo, ninguna GoPro, ningún móvil, nada. Pero quiero estar ahí, tío. Quiero poder ver eso en el interior, no por imágenes, no por vídeos que me pasen, no. Quiero verlo con mis propios ojos, esos ojos verdes, tan bonitos, como este verde del césped. Ahí podemos ver cómo sigue bajando la bandeja. Y también podemos ver la zona norte del hipogeo, las zonas más superiores que podemos ver desde esta ubicación. Seguimos viendo cositas, venga. Parece que Adidas va a hacer algún tipo de publicidad o anuncio en el Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver las botas y podemos ver a los pedazos de cracks con una pedazo de cámaras brutales. Mira, mira qué cámaras, Me la pido para Reyes. Sony. Bueno, y la otra no sé dónde la han dejado. Ah, sí, mira, aquí. Mira qué pedazo de cámara, qué pedazo de objetivos y la resolución que tienen que tener con las pantallas para ver lo que están observando mientras graban. Que por cierto han habilitado esta zona y han colocado, hasta hace un momento estaban las cintas aquí. Yo no sé en qué momento las han cambiado, estoy tan metido en las novedades. Mira, están sacando las celosías. Madre mía, si es que no paro, Anda que no hay novedades hoy. Al menos cotilleos sí que hay. Ya una vez que está bajando la bandeja, sacan las celosías. Rápido y sencillo, y para toda la familia. Y acto seguido podemos ver cómo están sacando ya los carros de transporte de las bandejas. Así que a coger la quinta. Vamos a ver qué más están haciendo. Vamos a la zona del lateral este, que hemos visto cómo están quitando asientos en esa grada baja y grada alta de estos sectores centrales. También hemos visto cómo destapaban esos palcos entre el primer y segundo anfiteatro.
y me imagino que seguirán con servicios de mantenimiento en diferentes zonas. Ahí podemos ver a una cuadrilla y ahí en la parte sur también podemos ver a otra cuadrilla. Lo que estoy viendo también y estoy observando es que han vuelto a colocar los andamios en las ampliaciones del cuarto anfiteatro en el lado sur para seguir con esos paneles metálicos. Ahí lo podemos ver. Y también en la parte norte también han vuelto a colocar los andamios que ayer no estaban por el partido, para que la gente pueda ver perfectamente el partido. Y ahí podemos ver cómo han vuelto a reanudar los trabajos de colocación de esas pantallas metálicas en esas ampliaciones del cuarto anfiteatro. Zona de prensa encendida, ya sabéis, totalmente habilitada. Cuarto anfiteatro del lateral este, entre el cuarto anfiteatro y esa estructura de ventilación que conecta directamente con las lamas de rejilla que van a instalar en toda esa zona. Y ahí podemos ver todo el movimiento que tenemos entre la parte de la grada y la estructura. No sé exactamente, no concibo ni consigo apreciar qué es lo que están haciendo. Es posible pues que estén cerrando con los paneles metálicos toda esa parte de ahí. Los carros ya están metidos debajo de la bandeja, acaban de llegar. Ahora de forma vertical subirán y elevarán la bandeja para transportarla otra vez a esta zona donde están las celosías y el hipogeo. También tenemos la parte del fondo sur, ahí a la izquierda la grada abatible completamente abierta, muy importante para, en cuanto guarden las bandejas, pues que se metan las grúas al interior. Lo que decíamos, grada baja y grada alta de la zona del fondo sur, de la grada de animación. No hay novedades al respecto. Nos vamos a navegar por la parte del primer anfiteatro, segundo anfiteatro y tercer anfiteatro. También sumaremos a la ecuación el cuarto anfiteatro, donde lo único así importante que podemos comentar es que hay movimiento en las líneas de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro. Imagino que seguirán con los trabajos de mantenimiento. Ya sabéis que esos palcos aún no han sido habilitados. Ayer estuvimos justamente en esta zona, ahí en esos asientos donde sale el trabajador ahora mismo, y estaban los asientos completamente tapados, protegidos, porque aún no han sido habilitados toda esa línea de palcos del primer anfiteatro, tanto del lado sur como del lado norte, al menos las más cercanas al lateral este. Seguimos viendo los nuevos asientos que están conectados e instalados en la zona de las terrazas. Esta línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro, tienen que seguir trabajando en ella. Ahí podemos ver las vallas de obra. Hoy no parece que haya mucho movimiento, pero esperemos que en el interior, zona donde no podemos ver desde esta ubicación, pues sigan trabajando para poder habilitar toda esa zona cuanto antes. También vemos en la parte inferior de la estructura de la UCO y la UCI movimiento. Ya sabéis que en los últimos días y vídeos hemos visto bastante movimiento en esa zona, quitando esas estructuras, vamos a decir, antiguas. Y también en el cuarto anfiteatro, en la parte más superior, viendo también cómo retiraban esas estructuras antiguas, esas vallas del Classic Bernabéu, que aún no han retirado en la parte central y que se han hecho en la parte opuesta, en el fondo norte. Cerchas totalmente recogidas en sus parkings, tanto las cerchas del lado sur en su parking sur como las cerchas del lado norte en su parking norte. Bueno, pues en resumidas cuentas están quitando asientos de estos sectores del lateral este para dar paso y dar lugar a los nuevos una vez que impriman y pinten. Y también en esta esquina del fondo norte con el lateral este, ahí podemos ver cómo están en estos precisos instantes quitando los asientos. Ahí en la derecha ya los han quitado, y en estos días antes de jugar contra Osasuna ya veremos todas estas zonas con los nuevos asientos. Así que sin más que decir, estas son las novedades del interior y del exterior del Santiago Bernabéu hoy jueves 28 de septiembre del 2023. Ya sabes, dale al like y suscríbete y descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar. Te las dejo en la cajita de la descripción. Esta tarde ya veremos la losa del terreno de juego completamente despejada. Chao, chao, nos vemos.